A todos los presentes en esta jornada, en este ámbito legislativo, con este panel que ahora vamos a irlos presentando uno por uno, y muchos técnicos, referentes académicos, sociales, de diferentes ámbitos de nuestro país, de la sociedad civil organizada, tocando este tema con este título, en este panel: el suicidio, una realidad que nos interpela. La dimensión que tiene sé que hay muchas personas que nos han consultado, particularmente al senador Alejandro Sánchez y a su equipo. Está siendo transmitido en las redes de Siembra, porque de verdad lo vamos después a retransmitir en diferentes ámbitos y medios de comunicación, porque es un tema que tiene que tener la dimensión de una política de Estado, de una política pública que tenga presupuesto y un diseño que salga a su vez también de la mirada biologicista, sanitaria, y que tenga una determinante mayoritariamente desde el ámbito social, y de eso se van a referir cada uno de los panelistas, porque la idea es que hoy en este ámbito me toca moderar la mesa y darle la palabra a quienes saben mucho del tema, son referentes en esta temática, y el país debe avanzar. Tenemos por delante una rendición de cuentas, pero de verdad que este tema nos debe interpelar y tomar acciones, y con mucha escucha. Es un honor para mí, de verdad, dimensionar y estar hoy en este lugar. Y siempre hoy, cuando el sociólogo Pablo Paine me da este libro, que hace tiempo lo tenemos estudiado, formando parte del equipo de comprensión y prevención de la conducta suicida, que se llama Enigmas y Estigmas del Suicidio en el Uruguay, estrategias para su comprensión y prevención, nos dimensiona desde este equipo interdisciplinario de la UDELAC, donde hay múltiples facultades de ciencias sociales, las ciencias médicas, educación, psicología, información. Han sido pioneros en poner este tema en la agenda pública, en conversar con nosotros los parlamentarios, y por eso hoy esta iniciativa desde el equipo del senador Alejandro Sánchez nos convoca, y ya les voy a ir mencionando a cada uno de los que nos acompañan. Pero antes de decir, hay una frase de este libro que les digo que creo que lo vamos a conversar, que dice en la introducción: el suicidio fue, es y será un fenómeno social que encierra debates, enigmas y estigmas, y por qué no, prejuicios y tabúes. Un fenómeno social, entonces, no solo restringido a la órbita sanitaria. También hoy, así que voy a hacer la presentación más formal. Nos acompaña el ministro interino, el licenciado José Luis Sargián, licenciado en Gerencia de Administración de Empresas, así que después le vamos a dar la palabra. La psicóloga Gabriela Novoa, magíster en Psicología Clínica, ex integrante del equipo de comprensión y prevención de la conducta suicida de la Universidad de la República, 30 años, técnica y funcionaria de ASIA. Gabriela la conozco hace muchísimos años, y de verdad es esas técnicas, compañeras, con una formación y una generosidad en el diseño de la política pública muy importante. También nos acompaña la profesora Sandra Romano, psiquiatra, profesora directora de la Clínica Psiquiátrica de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República hasta el 31 de diciembre del año 2022, representante de la Facultad de Medicina en diferentes ámbitos, e integra la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría. A Sandra también, a Gabriela, a Pablo, nosotros los hemos convocado de las comisiones de salud del Parlamento, tanto del Senado como de diputados, porque son una referencia muy importante cuando nuestro país, para el diseño de la política pública, tiene que escuchar a los técnicos, a las organizaciones sociales, y no menor, ahora cuando hablábamos con la maestra Yaravid Roy, y que con mucha también
generosidad nos da este libro. Yarabí fundó la organización civil Resistiré, que nuclea sobrevivientes de conductas suicidas y trabaja para prevenirlas. Escritora, como parte del duelo, autoeliminación de su única nieta, escribió un libro, Nirvana no quiere morir, crónica del suicidio, de la editorial Resistiré, de julio del año 2019. Y nos acompaña también el sociólogo Pablo Henn, que integra el Grupo Interdisciplinario de Prevención de Suicidio de la Universidad de la República, magíster en Sociología, haciendo un doctorado en esta materia, docente universitario, una referencia a nivel nacional y también a nivel internacional. Pablo Henn, como todas las técnicas y académicas que mencioné, son esos académicos que en nuestro país hay, y por eso valoro mucho esta iniciativa del senador Sánchez, de gente que tiene humildad, generosidad, que ha puesto el conocimiento de su formación académica para que el país diseñe una política pública que ojalá se transforme en una política de Estado. Así que no es menor que hoy los escuchemos, que intercambiemos desde un ámbito que hoy está aquí el ministro interino. Hoy tenemos una rendición de cuentas, desde el presidente de la República ha manifestado la prioridad de que la salud mental va a formar parte de la prioridad, y en este caso, como yo les leí la frase y el proyecto que hay desde la Universidad de la República, trabajando, que Pablo Henn y las compañeras que están van a profundizar el abordaje, que también hay que sacarlo de lo estrictamente sanitario para que tome una dimensión comunitaria, una temática de esta naturaleza. Cada uno de los que están acá han formado, porque he tenido compañeras y del ámbito de diferentes facultades que se han formado con estos técnicos, y cada uno de los que estaban, me decía Cristina, no dejes de mencionar, porque cada uno de ellos marcó a generaciones de profesionales en esta temática. Y a veces eso no sucede en ambientes, hablo del sistema político, donde priman los egos, donde priman las conductas quizás desde el ámbito privado por liderar procesos, y una forma individualista, donde hoy estamos integrantes de todo el sistema político, la academia, organizaciones sociales. No es menor que esté Yarabí, y con este libro, cuando uno habla de las fundaciones que en nuestro país, que Resistiré, y a ver la otra que no me puedo olvidar nunca, que es Te Veo Mañana, que también, corríjanme, los que vieron este libro, Último Recurso, organizaciones, y hoy acá hay concejales, hay determinadas referentes sociales que a nivel territorial es cómo se debe abordar este tema. Así que, sin más, creo que me toca a Gabriela, sos tú la que avisa el panel, así que un gusto, Gabriela. Que me voy a tomar el atrevimiento de leer y así no desperdicio en equívocos o olvidos. ¿Cómo nos interpela hoy el suicidio? Debo confesar que ya hace varios años que, más que interpelarme, el hecho de que 2 uruguayos se suiciden por día en el país me genera vergüenza y alta dosis de impotencia. Creo que como a muchos de los que estamos acá. Por este motivo agradezco la posibilidad de sumarme a este panel, a este equipo de personas tercas que insisten en que debemos hacer algo y capaz que algo diferente. Quizá lo más complejo sea lograr acuerdos o consensos en cuanto a, en principio, reconocer que estamos fracasando. Como sociedad, si seguimos haciendo más de lo mismo, quizá vamos a seguir obteniendo lo mismo con este mismo enfoque. Por eso, cuando Cristina me dice, ustedes digan todo lo que saben porque lo necesitamos, yo hoy puedo decir de la reflexión de todo lo que sé, no sé si sirvió para algo. En eso es donde yo siento la vergüenza como ciudadana. Entonces parecería que nos debemos la exigencia de reconceptualizar el suicidio y salirnos del posible error semántico que se produce cuando lo planteamos en formas reiteradas como un problema de salud pública. Quizá nosotros como uruguayos debemos insistir en ese fenómeno de lo público, no quitando la salud, pero sí insistiendo en lo público, que nos compete a lo colectivo. Eso es lo que fui aprendiendo a lo largo de estos años, trabajando desde lo que era mi lugar en la salud, integrando lo sanitario, lo social, cultural, lo económico y aquellos otros determinantes que lo atraviesan. Hemos escuchado reiteradas veces que el fenómeno del suicidio es un fenómeno multicausal,
que no constituye en sí mismo una enfermedad y que es prevenible. Una de las cuestiones que he aprendido durante los talleres que hemos hecho muchas veces con familiares es que cuando nosotros decimos que el suicidio es prevenible, a los familiares se les llena de dolor el alma, porque hay muchos que no fueron prevenibles, y eso también lo tenemos que saber, que los que no fueron prevenibles no pudimos, no llegamos antes como sociedad. Se aplica una solución permanente, radical, definitiva, sin vuelta atrás, a situaciones temporales, cambiantes. Eso lo decía Schneider en el 1993. Impacta a la familia, a la comunidad, que reacciona con diferentes respuestas y emociones contradictorias: culpa, rabia, impotencia, vergüenza, perplejidad. Frente a la pérdida abrupta, no hay manera de estar prevenido. El proceso de duelo es mucho más complejo para estas personas, a estas familias, que lo que sucede con otros duelos. Se silencia, la vergüenza, el enigma o el estigma recae. Sabemos que lo común en las personas que se suicidan es que hubo un sufrimiento intenso. También sabemos que así como hay 2 suicidios por día hoy en Uruguay, hay 2 familias y muchos otros allegados que están afectados por el hecho y que los marcará por el resto de la vida, así como marcará a otras generaciones que seguirán sumándose. Tan solo si calculamos el acumulado de los 6.929 personas que se suicidaron en nuestro país en los últimos 10 años, entre el 2013 y el 2022, podríamos aproximar que hay unas 41.574 personas afectadas, simplemente por multiplicar por 6 cada suicidio. Obviamente que nos quedamos cortos porque sabemos que afecta a cada comunidad. Entonces, claro que nos interpela el suicidio. Pero ¿qué nos sucede como sociedad? ¿Por qué la reacción no es más contundente? Sería ingenuo pensar que es porque fracasamos por la falta de información o por la falta de política pública. ¿Qué nos muestra este sólido y continuo dolor instalado en nuestra sociedad? ¿Se trata de resignación? ¿Se trata de negación? ¿Será que nos enfrenta a la muerte, al sufrimiento, a la violencia? Hablar de suicidio es hablar de muerte, hablar de violencia. Por eso, gracias a los valientes que están acá y se animan en una mañana a poder soportar esto, ¿no? Que es la realidad de la violencia, de la impotencia, de la no comprensión que nos paraliza. Como dije, sería ingenuo pensar que por falta de política pública, por información, pues desde el 2004 a la fecha me animé a pensar que ya hay muchos decretos y ordenanzas, hay 7 en concreto que pude leer, que se crea la comisión honoraria, la integración de grupos departamentales, la definición de las prestaciones de salud mental, la notificación obligatoria de los intentos de determinación para los prestadores de salud y el protocolo de su seguimiento. Hay 2 ediciones de planes nacionales de prevención de suicidio, una estrategia. Hay 3 leyes, una ley de salud mental que habla específicamente de un apartado sobre suicidio, y hay 2 específicas para el suicidio, una que crea una campaña de sensibilización y otra el Día Nacional de Conmemoración, ¿no? Cada una con sus dictámenes. Contamos con guías, protocolos, una serie de resultados de investigaciones desarrolladas por el Grupo de Lodelar y otros grupos, que han sido divulgadas y transformadas en informes elevados a esta casa años atrás. Tampoco es por falta de reflexión o revisión de cuáles son los nudos críticos que nos impiden la implementación real de una política pública para el cuidado de la salud mental de los uruguayos. Solo alcanza con ir al Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027 en el apartado de nudos críticos. Se ilustran 67 nudos críticos organizados en 8 dimensiones, que nos muestran cuáles podrían ser los obstáculos para poder aplicar una política real y eficiente, el cuidado de todos. Elegí arbitrariamente para compartir hoy algunas, por ejemplo, lo que refiere a la dimensión cambio cultural. Dice, persistencia de concepciones estigmatizantes que afectan los procesos. Dice los procesos de atención, yo creo que los procesos de todo, de socialización, de poder compartir. Patologización de los problemas psicosociales de la vida cotidiana. Dimensión equidad, asignación de recursos fuera de una concepción de equipo multidisciplinario. Todavía tenemos problemas no solo en el ámbito de la salud, también en el ámbito de la formación para poder ligar las disciplinas y poder animarnos a ceder
el ego quizá del rol disciplinar y poder convivir en un actuar común. Hay intentos, pero nos cuesta. Inadecuación de los servicios existentes para atender a poblaciones vulnerables, personas privadas de libertad, adultos mayores, adolescentes. Heterogeneidad en la oferta de los subsectores de salud y en los territorios con muy escasa complementariedad. En la dimensión intersectorial hay que hablar modelos organizacionales no compatibles con el modelo comunitario de la salud. Débil articulación entre los sectores de salud, el Estado y la sociedad en general. Otra dimensión es la oportunidad de la atención. Estamos llegando tarde, hay muchas demoras. Si analizamos la política pública actual sobre el tema y las tres dimensiones que la literatura sobre el suicidio define como necesarias para su abordaje, que es prevención, intervención y posvención, quizá allí podemos percibir otro obstáculo en el enfoque que le estamos dando. La mayoría de las acciones referidas a las políticas centran el peso en las pautas para la intervención, los procesos de detección oportuna y tratamiento, centrado muchas veces en lo sanitario, y escasas o aisladas acciones para la prevención o prevención. Más allá que en el discurso se reitera la importancia de la complementariedad y la intersectorialidad, en los hechos creo que se mezclan los tantos y parecería que las tres dimensiones se contaminan o se superponen, perdiendo la oportunidad de que cada dimensión comprometa acciones diferenciadas con responsables por sectores diferenciados. Trabajé 10 años en el equipo asesor técnico de la Comisión Área de Prevención de Suicidio y quizá vi que no teníamos claro el rol de cada uno desde el lugar en el que estábamos. Era una comisión, todos teníamos muy buena voluntad, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero la definición del rol, qué es lo que debe cada uno de su representación como Ministerio de Desarrollo Social, como Ministerio de Cultura, como Ministerio de Sanidad, quedábamos todos mirando al Ministerio de Salud, o ACE es la que tiene que hacer, o a los prestadores privados de salud. Entonces, hay algo que anda mal, hay algo que tiene que ver con el darse cuenta, hacerse cargo y definir roles y responsabilidades que creo que perdemos mucho. Creo que esto se replica en las comisiones departamentales de salud. Hay fuertes voluntades singulares, depende de quién lleve el sombrero, pero no de una lógica, de una política definida o de un rol definido, con acciones definidas. Es decir, cuando el que preside siempre, el ministro, es el Ministerio de Salud, ya el mensaje sale distorsionado. En este tema no puede presidir el Ministerio de Salud, debemos presidir todos, otorgándole una omnipotencia que a la larga es bastante perversa para los que estamos en el sistema sanitario, porque nos genera muchísima impotencia. No tenemos con qué dar respuesta a lo que nos piden. La OMS sugiere que la base para avanzar en la disminución de los suicidios es el trabajo transversal, interinstitucional, coordinado y complementario, así como también colaborativo de todos los actores que operan en el territorio. Semejante desafío. Un estudio de la Gaceta Española, Sanitaria de España, realizado en el 2020, sobre la revisión de los diferentes modelos implementados en aquellos países que han obtenido mejor tasa para reducir las tasas de suicidio, porque señores y señoras, es posible reducir la tasa de suicidio. Tenemos que exigirnos al menos algún punto y valorarlo y seguirlo, pues otros países lo han logrado. Se detectó que estos modelos se caracterizaban por desarrollar intervenciones multicomponentes y multinivel que facilitan la aplicación simultánea y coordinada de acciones en un mismo territorio con una modalidad continua. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser en julio el mayor nivel de acción, ni puede ser 6 meses, quizá tiene que ser cada año. Estos resultaron mucho más eficientes que las intervenciones aisladas. El efecto se ha evaluado mayor en aquellos casos que existe mayor número de niveles implicados considerando su final. Se reconoce sí que el ámbito sanitario es clave, pero si vamos a apostar ahí, estamos llegando tarde. Europa plantea un modelo en 100 regiones que se llama Alianza Europea contra la Depresión, y en el programa desarrollado incluye un conjunto de intervenciones. La primera, la que más insiste en las campañas de sensibilización ciudadana, con una alta participación de los medios de comunicación entrenados. ¿Qué quiero decir? Yo todavía sigo escuchando de todos cuando hablan en la prensa sobre suicidio. El otro día escuché a Pablo peleándose con alguien porque decía, hablamos del récord, hablamos de que somos los primeros. Hay un protocolo
pero más que revisado, de la OMS para cómo hablar de suicidio. Cuando decimos no hablemos de récord, no hablemos de que somos los más grandes del mundo en esto, porque no es bueno. Entonces tenemos que implicar a los medios de comunicación y no alcanza con talleres de comunicación, quizás tenga que ver con entrenar a los que se están formando en comunicación sobre esto. Otra de las campañas, otro de los ejes era la formación de agentes sociales y profesionales sanitarios, pero de todo tipo, ¿no? En todos los niveles, y la intervención educativa con familiares y pacientes. Para terminar mi parte, me tomo el atrevimiento de invitar a todos los que estamos acá a hacernos ciertas preguntas, porque de alguna manera todos, hoy ya como uruguayos, con esta tasa de suicidio, tenemos que saber qué hacer. Entonces las preguntas son: ¿puedo yo ayudar a reconocer a un potencial suicida? Y si lo llego a reconocer, ¿me animaría a preguntarle, ¿estás pensando en suicidio? ¿Me animaría a hablar? Esa pregunta capaz que es la más difícil, pero es la más importante. Entablar la conversación. ¿Cuánto hay en mí, en cada uno de los que estamos acá, estigma, prejuicio, de que si hablo, capaz que meto la pata? Eso lo supimos en una investigación que se hizo en las puertas de emergencia de hospitales públicos de Montevideo y el interior, donde analizamos los factores que determinaban al profesional de salud cuando venía alguien con intento de autoeliminación. Las emociones que se encontraban eran impotencia, miedo, rabia algunos y sobre todo parálisis. No podíamos hacer nada, lo dejamos encerrado en un cuartito esperando que llegue el psiquiatra. Bueno, no, señores, tenemos que saber. Es como si viviéramos en una isla rodeada de agua y no supiéramos nada. Hoy todos los que estamos acá tenemos que saber cómo ayudar a alguien que está en una situación. Y si estamos en una situación de emergencia, tenemos que saber cuál es el número de teléfono, tenemos que saber que el 0800 0767 es una posibilidad. Y tenemos que saber que hay que armar un plan de contingencia. No tenemos que esperar que un experto en ese principio, ni tenemos que mandarlo solo también al sistema sanitario. Todos tenemos y debemos estar informados, porque hablar salva vidas. Solo eso. Gabriela Novoa, que generosamente siempre los compartía. Sigue ahora. Espera que me perdí. ¿Quién sigue? Espera que me perdí. Perdonen un poquito, Bueno, tengo muchos papeles porque. No tengo que sigue, a ver, el sociólogo Pablo Klein, ¿puede ser? Damián Rojas, ¿dónde está Damián? ¿Sigue? ¿Pablo? Bueno, entonces está. Sigue el sociólogo Pablo Klein, que ya hoy dije la trayectoria en este tema, así que en este tema que, como dijo Gabriela, fracasamos, nos interpela, escuchemos al sociólogo Pablo Klein. Perdón, me estoy sacando el caramelo, buenos días. Porque pensaba que iba a hablar último, entonces me comí el caramelo. Perdón, igual después lo sigo. También tenemos 7 minutos y vamos a hacer fila esos 7 minutos. La verdad que son los 7 minutos más difíciles que me han tocado, no solo por el ámbito espacial y simbólico, sino también que decir. También que decir, y ahora que veo muchas caras, también me reafirma esa, por suerte cambié 4 veces el discurso. Primero iba a hablar del proyecto que plantea la universidad para la rendición de cuentas sobre suicidio, pero me parece muy aburrido, porque está ahí, lo pueden leer. El segundo que me planteé antes de ayer es hablar de los mitos, otra vez de lo mismo, no, eso no. Después, hasta ayer tenía una ponencia que era 44 perdones, se llamaba, ¿sí? Porque en lo que va de junio hay 44 suicidios. Entonces debemos pedir perdón. Pero dije, no, de esto capaz que no es importante hablar. Vamos a hablar de otro tema o de otro enfoque de esto. Y vamos a aprovechar de alguna manera este bombo mediático que hay en la sociedad, este pico de ondulaciones que ahora se va a venir muy alta en julio 17, que hablamos de suicidio, sobre los padecimientos psíquicos que tiene nuestra sociedad, nuestra población, nuestros uruguayos y uruguayas. Y hablemos por un lado que
esta bomba mediática que hay, en el sentido de que, por un lado, podemos hablar del tema de forma distinta. Y nosotros lo vamos a situar en un sujeto colectivo, en un malestar y en un término de igualdad, que después vamos a referirnos a eso. Pero también tenemos que tener presente al servicio de quién está este bombo mediático sobre la psicología, la psiquiatría, el suicidio. Y en primer lugar está al servicio de los que estamos de este lado de la mesa. Es justo reconocer eso. Entonces, como sociedad tenemos que ser capaces también de que los temas que colocamos a veces también están al servicio de ciertos intereses. Y no estoy pensando necesariamente en la industria farmacéutica, estoy pensando también en la academia y en lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, es bueno dejar esa reflexión planteada, porque nosotros creemos que el suicidio, no creemos, porque para creer iríamos acá enfrente a la iglesia, ¿no?, católica que tenemos en la calle Graciada, frente a Lipa. Nosotros estamos convencidos de que de alguna manera el suicidio es un problema de salud pública, es un problema comunitario, es un problema que tenemos que abrazar, como dicen algunos autores, ¿no? Porque evidencia un cruce de caminos entre la biografía de cada persona, y esa biografía se teje en una trama social y cultural, y por qué no política y por qué no económica. Entonces, desde ese foco, y se embroman, iba a decir se joden, pero mejor se embroman, soy sociólogo y interpreto los hechos desde esa evidencia, desde lo colectivo. Y entonces, creo que es importante en este tema seguir y plantear el tema desde la forma colectiva y de una idea del malestar, ¿sí? Que es un malestar colectivo, es una experiencia que estamos viviendo desde lo singular, porque el suicida es de un familiar, es de un amigo, es de un conocido, pero también tenemos esta idea que este tema de suicidio, de muerte, de duelo, de violencia, porque también los turcos hoy en día están trabajando el suicidio como una forma de violencia, ¿sí?, hacia uno mismo, que yo creo que también pasa por ahí. Es esta idea de que no tenemos una proyección hacia el futuro, ¿no? Percibimos como que no hay un futuro, o como dice Max Fisher, o decía o escribió Max Fisher, un filósofo inglés, la cancelación del futuro. Entonces, plantear este tema de lo colectivo también a veces cae en esta rutina de lo común o afirmar el sufrimiento psíquico de lo colectivo en las condiciones de vida. A veces también nos inhabilita a pensar el tema, ¿no? Y no nos sentimos capaces de cambiar las condiciones de vida que tenemos como uruguayas y uruguayos. Y lamentablemente a veces es un boomerang, porque caemos en ese determinismo biológico, caemos en ese determinismo psicológico, psiquiátrico, de la dopamina, de la serotonina y de la biología. Entre paréntesis, hay un excelente artículo, hermoso artículo, un excelente, de Gabriel Pereira, que se llama Nación de Cepan, donde plantea que el año pasado en nuestro país ACE, como prestador de salud pública, ¿sí?, como prestador de salud, recetó casi 3 millones de recetas verdes, ¿sí? Y eso viene en aumento, porque Gabriel plantea las cifras del 19, del 20 y del 21. Y en el 2021 hay casi 3 millones de recetas verdes. Entonces somos una ciudad que de alguna manera tenemos eso, conjugamos este malestar, que estamos mal, hablamos de las estructuras sociales, de las estructuras culturales, hablamos de salud mental y en definitiva entremezclamos conceptos, la desesperanza, el cansancio, el estrés, la preocupación, ¿sí?, el estrés laboral, que de alguna manera se tejen en un contexto social y cultural, y sobre todo nos tejen un futuro incierto y una incapacidad para generar certezas en el mañana. Entonces, con ese corolario que me llevó más de lo esperado, quería hacer algunas reflexiones también sobre el tema de la igualdad, porque somos una república y aparte también estamos pensando que estamos en esta institución que es república, y la república es libertad, igualdad y fraternidad, y vuelvo a repetir, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces tenemos que pensar un poco en esos 3 conceptos.
tenemos que tener la capacidad como uruguayos y uruguayas de pensar en la igualdad y la fraternidad. Y la igualdad, que no necesariamente es económica, que no todos tenemos que ser ricos, no todos tenemos que ser pobres. La igualdad significa que si mi hijo mañana sale de noche con sus amigos, yo me quede tranquilo y puedo dormir. Que el del sur puede ir al norte, el del norte puede ir al sur, el del este al del oeste, y no sentirse discriminado y no sentirse inseguro. Eso también es igualdad. La igualdad nos protege de muchas cosas. También del suicidio, también del aborto juvenil, también de la droga. Entonces, en este sentido, yo creo que el concepto de igualdad lo tenemos un poco trabajado como republicanos en nuestra sociedad, y esto es un atrevimiento en esta casa lo que estoy diciendo, pero bueno, capaz que me echan. Porque estamos en una sociedad altamente mercantilizada, donde en realidad las profesiones que en definitiva no contribuyen mucho con la igualdad son las mejores vistas. Y hay profesiones, digamos, no solo esta mercantilización prioriza ciertas profesiones y este sistema de desigualdad, también nos hacen invisibles algunas otras profesiones o algunos otros empleos que son necesarios. Y que lo vimos en el coronavirus, no solo los médicos, sino también el transportista, el que repone la fruta en el supermercado, el feriante, ¿sí? El cuidador. Son profesiones sustantivamente esenciales para generarnos igualdad y fraternidad. Y el otro día repasando un poco, o el otro día, o ayer de tarde, repasando esto, cómo la desigualdad se nos metió bajo la piel y está difícil de combatir eso. Les cuento una anécdota. En 1982 el Fútbol Club Barcelona compró a Maradona y pagó 10 millones de euros, ¿sí? En 1982. Los más veteranos nos acordaremos que en aquella época hasta el Papa hizo un discurso sobre la mercantilización del fútbol y la compra de jugadores. La FIFA también se reunió, hizo algunas iniciativas. Si yo traigo esos 10 millones que compró Barcelona a Maradona y los pongo en el 2017, hago la inflación, son 25 millones. En el año 2017, el Paris Saint-Germain compró a Neymar por 220 millones. Y yo no escuché en ningún lado, ni en la FIFA, ni al Papa, ni a ninguno de nosotros, decir, ¿qué es esto? Si yo traigo lo de Neymar a esta fecha y lo actualizo, son 230, 240 millones. ¿Ustedes saben cuánto compró el año pasado el Mbappé, el Paris Saint-Germain a Mbappé? 630 millones de dólares. Entonces son cosas que de alguna manera tenemos y nos van generando esta idea de desigualdad, esta idea que también de invisibilizar ciertos malestares. Entonces, esta idea también de que hay algunas cuestiones que nos producen cierto beneficio social. Y yo quiero llevar el tema a esta idea de igualdad, ¿no? Entonces, esta idea de cómo a veces la mercantilización, la sociedad en que estamos, esta idea de que no es suficiente, ¿sí? De que siempre estamos exigiendo. Ahora vení para acá y estaba escuchando que capaz que Suárez se arregla la rodilla para seguir jugando. Veníamos con mi hijo y yo dije, mirá, Felipe, es suficiente. Hay que decirle a Suárez que es suficiente. A veces se puede tener todo el dinero del mundo, pero no se tiene una cosa que es suficiente. Y esta sociedad cada vez, y los uruguayos y las uruguayas, incluso quien habla, no tenemos ese concepto de suficiente. Porque en el concepto de suficiente también está el otro al lado, y está la comunidad, y está la sociedad. Y podemos ver en esa comunidad, en esa sociedad, que hay ciertos males que son colectivos, y que malestamos. Entonces, lo importante no son los derechos, lo importante son los deberes. Lo importante son las responsabilidades compartidas. Lo importante acá es qué estamos dispuestos como sociedad, y acá no hablo de Frente Amplio, ni de Partido Nacional, ni de Peñarol, que sería bueno, pero ni de Peñarol, ni de Nacional, ni de católicos, ni de judíos. No. Acá estamos hablando de qué asumimos colectivamente, y eso es lo importante. Hay temas que tenemos que asumir colectivamente. Hay temas que si lo asumimos colectivamente, como este tema de la igualdad, seguramente vamos a tener mejores vidas,
seguramente a muchos uruguayas y a uruguayos le vamos a dar una vida más vivible. Porque en esta sociedad, en este Uruguay, en las últimas décadas, hemos creado una sociedad que no hicimos a 800 uruguayos y uruguayas por año que su vida fuera vivible. Y sobre todo, a muchos familiares u amigos que quedaron con ese tema también planteado. Entonces me parece que el tema de la igualdad y la fraternidad también lo tenemos que trabajar como sociedad y como republicano. Y para terminar, no estoy hablando de igualdad en el sentido de qué se pierde y qué se gana. El otro día también me vino a la mente, hoy de mañana, discutiendo con un compañero de la vida, esto del igualitarismo, ¿no? Entonces yo le decía, mira, que hombres, que varones y mujeres compartamos las tareas diarias en el hogar, ya está demostrado que nos da cierta paz. Y sobre todo a los hombres, ¿sí? Que seamos más iguales en lo cotidiano. Y él me dijo así, le salió del alma, ¿no? Dice, pero Pablo, vamos a perder. Entonces yo le dije, mira, pero si vamos a... No evaluemos lo que perdemos y lo que ganamos. Evaluemos lo que colectivamente ganamos. No es que ganamos la pareja igualitaria, por ponerle un concepto, si el hombre pierde. Es que ganamos los dos. Ganamos en esa unión de varón con mujer. Estoy hablando de una pareja tradicional. Entonces tenemos que tener ese concepto de igualdad. Y para cerrar, como reflexión, si mañana ponemos un supermercado de esclavos acá enfrente, seguramente nadie de nosotros vaya a comprar un esclavo. Porque consideramos que la esclavitud, como otros temas, porque los esclavos se compraban, ¿no? Ya colectivamente no lo aceptamos. Y tenemos que bregar por los temas de la salud mental, de la salud comunitaria, que sean de la comunidad. Y yo creo que en parte también pasan por pedir perdón y por generar más fraternidad y más igualdad. Gracias. La profesora Sandra Romano. Sí. Bueno, buenos días. Poco como dice Pablo, ¿no? Nos cambiaron los planes, pero no solo por el orden, sino porque lo que cada uno trae preparado para plantear va cambiando en la medida que va escuchando lo que van planteando los demás compañeros. Y bueno, yo creo que eso es parte de la riqueza de estos espacios, y que agradezco la invitación a los organizadores para poder tener esta oportunidad justamente, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar por algo que estaba puesto medio que al final, que es una frase de una publicación del año 99 sobre violencia. Y yo sí creo que el tema del suicidio es un tema de violencia, estoy totalmente de acuerdo, y así lo plantea la Organización Mundial de la Salud también. Y esta frase es de un autor que se llama Pellegrini Filho, que escribe sobre violencia y salud pública, que dice: no son necesariamente las sociedades más ricas las que tienen mejores niveles de salud, sino las que son más igualitarias, es decir, las que también poseen alta cohesión social y una fuerte vida comunitaria. Me parece que es uno de los conceptos así fundamentales para pensar también de qué hablamos cuando hablamos de una perspectiva de salud pública, ¿no? Entonces, decir, bueno, el tema del suicidio es un tema social y es un tema de salud pública, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de salud pública y de política de salud, no necesariamente todos nos estamos refiriendo a lo mismo. De alguna manera también el paradigma de salud pública y las herramientas desde la salud pública han ido cambiando a través del tiempo. Hoy por hoy, cuando estamos hablando del enfoque de salud pública, estamos hablando de estrategias que apunten hacia los atributos de la sociedad, no solamente hacia los atributos de los individuos a través de estrategias sociales, ¿no? O sea, cuando decimos que hay que el fenómeno del suicidio es un fenómeno complejo, multicausal, multinivel, como planteaba Gabriela, también nos estamos refiriendo a que acá hay atributos que no son de los individuos. O sea, hay atributos de los individuos que son importantes, pero hay atributos de los grupos más cercanos, de las comunidades y de la sociedad toda, que inciden en que estos fenómenos se mantengan. Yo una de las cosas que pensaba iniciar, que la voy a meter ahora, no al inicio, tiene que ver con, o sea, lo que decía Gabriela con respecto a que
que hemos tenido a lo largo de todos estos años, de 2004 para acá, muchas herramientas planteadas en relación a este tema, ¿no? Creo que ahí caben dos preguntas: ¿en qué se enfocaron estas herramientas? Y segundo, ¿cuántas se emplearon y de qué manera? En lo que se enfocaron, yo creo que fundamentalmente se enfocaron, y es un poco lo que plantearon todos hasta ahora también, en la identificación de personas en situación de riesgo y en la intervención con esas personas en situación de riesgo, y intervenciones que fundamentalmente se conciben desde el sistema de salud. Acá tenemos al menos dos problemas importantes. Uno es que no es la misma la población que hace intentos de autoeliminación que la que se suicida. Eso es una de las primeras cosas que es importante, y si nosotros tomamos como indicador del mayor éxito o no de una política exclusivamente la tasa de suicidios, estamos como recortando o empobreciendo la información. O sea, la tasa de suicidios es fundamental y tenemos políticas de prevención que apunten a bajarla, pero nos quedamos muy rengos si solamente miramos eso. Y si pensamos que las que estamos planteando como políticas de prevención apuntan a lo que tienen que apuntar. O sea, la mayor parte de las cosas que están planteadas tienen que ver con detección de intentos de detección precoz de ideas suicidas, detección precoz de intentos de autoeliminación, atención de personas que tienen conductas suicidas en ese amplio espectro que va desde las ideas suicidas hasta los hasta los intentos. Y ahí estamos haciendo un recorte que limita mucho lo que podemos hacer. Primero, esto que decíamos, estamos enfocando exclusivamente en lo individual, no estamos enfocando en lo colectivo y no estamos enfocando en los atributos sociales, sino en las condiciones individuales. Son imprescindibles, estamos de acuerdo. Como imprescindibles son políticas que vayan enfocadas a los grupos vulnerables, ¿no? Cuando... No sé para qué traje todo esto anotado si no lo estoy mirando, ¿sabían? ¿Cómo se lo ríen? Cuando se plantean las estrategias de prevención, bueno, esto que plantearon todos, ¿no? Estamos hablando de cambio social y estamos hablando de estrategias dirigidas a la sociedad, estrategias universales, de estrategias dirigidas, indicadas hacia los grupos vulnerables y estrategias individuales. Entonces, o sea, dirigidas hacia las personas. Y yo creo que es esa integración que tenemos que ir pensando, ¿no? En esto, una de las cosas que también me parecía interesante es pensar desde qué enfoque. Una pregunta que se hace con mucha frecuencia es: ¿todas las personas que se suicidan tienen enfermedades mentales? Y acá me gustaría hacer alguna precisión sobre algunos términos que a veces se usan casi como sinónimos. Yo diría, todas las personas que se suicidan padecen, estoy de acuerdo, tienen padecimientos mentales. ¿Es lo mismo un padecimiento mental que una enfermedad mental? No. Hay muchas personas con trastornos mentales que en gran parte de su vida no padecen. Hay muchas personas que padecen y no necesariamente tienen una enfermedad mental. ¿Hay un porcentaje importante de las personas con trastornos mentales que se suicidan? Sí. ¿Es el único factor de riesgo que a nivel individual explica? No. De hecho, muchos de los factores de riesgo que se asocian con eso se presentan también en personas que no. Es cierto que la asociación es alta. Estamos hablando de una asociación que supera el 70 al 80%, lo cual no alcanza como explicación. Pensar que con eso comprendemos lo que está ocurriendo y cómo esta persona toma esa decisión es un error. ¿Eso quiere decir que dejemos de lado el tema de pensar cuáles son los trastornos mentales que más se suicidan? No, sabrán que como psiquiatra es un tema que nos interesa especialmente. Digo, ya que sí tenemos mucho pienso para ponerle y muchas acciones para tener, pero no alcanza con ese enfoque ni ahí. O sea, esto de pensar qué nos pasa como sociedad es clave. Lo otro que se plantea siempre es pensarlo, yo no miré la hora. Gracias. Lo de pensarlo desde un enfoque positivo de salud mental, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con el enfoque positivo de salud mental? Es no pensar en hablar de suicidio para prevenir suicidio, sino en hablar en promover aptitudes
actitudes emocionales, relacionales y afectivas que apunten a una mejor calidad de vida y a una mejor calidad de relaciones sociales. Esto que decíamos al principio, ¿no? Esto pensando en lo que son las acciones hacia la sociedad, no solamente hacia los individuos. Y entrando a otro tema que en este ámbito y en este momento histórico, a poquito tiempo de que se vote el presupuesto, en un presupuesto en el que se plantea que el tema de salud mental va a ser primordial, a mí me interesaba hacer, más allá de los comentarios conceptuales que de alguna manera intenté transmitir y que dan marco a esto, un par de comentarios prácticos. Nosotros tenemos, y bien lo comentó, lo describió y mencionó incluso los nuevos críticos, Gabriela, una ley de salud mental que se votó en el año 2017. Un plan de salud mental que está vigente desde el año 2019. Si nos preguntamos cuánto se implementó de eso, no me voy a poner a llorar acá en público porque no queda lindo, pero realmente no hemos implementado mucho. Tenemos mucho para implementar. Y lo que más me preocupa no es lo poco que se ha implementado, sino que muchas de las acciones que se han ido diseñando no están alineadas con lo que se plantea en el plan. Y en particular diría, tenemos debes gigantes, y no voy a hablar de los temas que se hablan siempre de desinstitucionalización, de estructuras alternativas, que muchos de los que me conocen saben que me prendo a eso y no lo suelto. No voy a hablar de eso, voy a hablar de dos aspectos en particular: la intersectorialidad y la interdisciplina. La ley plantea dos cosas muy fuertes. El artículo 11 plantea la intersectorialidad como una cosa clave, y hemos ido dando pasitos torpes en realidad esto. No lo hemos logrado concretar, y creo que hay un problema importante, y es que no hay manera de concretar una intersectorialidad que no tenga asignados recursos. ¿Y a qué me refiero con esto? Las comisiones se forman. Si nosotros le queremos dar continuidad a esto, tienen que tener por lo menos una secretaría técnica que apoye y que continúe, que no cambie con los cambios de gobierno, que no cambie con los cambios de integración de las comisiones. Y esto es absolutamente práctico lo que estoy diciendo, y que sale de la experiencia de distintos espacios. Cuando uno habla de modelo de atención, estamos hablando de estructura, estamos hablando de procesos, estamos hablando de aspectos actitudinales, de métodos de trabajo. Bueno, acá necesitamos que las estructuras que están determinadas por la ley y que están planteadas también desde el plan se concreten en presupuestos que se asignen para eso. Si queremos una intersectorialidad que funcione, tanto la comisión no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que es comisión intersectorial, como la comisión asesora intersectorial, que también está determinada en la reglamentación de la ley, tienen que tener algo que le dé realidad desde la parte operativa. No existe, no hay manera de darle continuidad si eso no se le asigna algo. Y lo otro es la interdisciplina a nivel de los servicios de salud. Está precioso hablar de equipos multidisciplinarios. En ningún lugar de la reglamentación y en ningún lugar de lo que son las obligaciones de los servicios de salud hay algo que obligue a que existan equipos interdisciplinarios en los servicios. Si los equipos interdisciplinarios no se ponen como obligación, no van a existir. Entonces yo digo, estos dos aspectos me parece que son como centrales y que tienen mucho que ver con lo que puede hacer armar una estrategia de prevención y de atención de las conductas suicidas desde una perspectiva que incluya la comunidad, los diferentes actores y las diferentes estrategias, las que van dirigidas hacia la sociedad, las que van dirigidas hacia los grupos vulnerables y las que van dirigidas hacia los individuos que padecen y que están en riesgo de tener conductas suicidas. Entonces, propuesta, estas dos cosas en algún lugar del presupuesto tienen que plantearse. No sé cómo, o sea, el diseño en eso, podría tener idea, pero no me corresponde. Y bueno, de alguna manera creo que iría cerrando por ahí, esperen un poquitito, a ver. Y sí, iría cerrando por ahí porque creo que tiene que ver con esto justamente que decíamos. Si planteamos esto como un problema social y un problema de salud pública, desde un paradigma de salud pública que apunta al tema de los atributos sociales, las claves para el trabajo en esto y un enfoque de salud pública tienen que ver con la transdisciplinariedad, con reconocer la complejidad y actuar desde ese paradigma,
con la pluralidad, aceptar las diferencias en esto y abrir la posibilidad de que la pluralidad esté presente, y con la praxis. O sea, además de los discursos necesitamos práctica. Y una última cosita muy chiquita que tiene que ver con el monitoreo de las políticas públicas. Nosotros hacemos un monitoreo de resultados. Los resultados, si no asientan en un monitoreo de proceso, en un monitoreo de estructura, no nos están diciendo nada. O sea, necesitamos indicadores, primero definir indicadores que den cuenta real de resultados, pero además saber en qué estructura y en qué proceso se asientan. Y eso nos está faltando un poco. Nada más. Yaraví Roy. Yaraví, como dijimos al principio, fundó la organización civil Resistiré, que nuclea sobrevivientes de conductas suicidas y trabaja para prevenirlas. Desde una experiencia vivencial, Yaraví es maestra, con su múltiple experiencia, escritora, y como parte del duelo, que también es algo que aprendí con quienes se han dedicado a esto, hay que sacarlo de lo individual y lo familiar, de cómo la cultura sana, escribió este libro, Mi hermana no quiere morir, a punto de partir a la autoeliminación de su única nieta. Mi hermana no quiere morir, crónica de un suicidio, representa el mayor compromiso que Yaraví Roy asume con la vida. La prevención del suicidio, un tsunami devastador que deja cientos de personas destruidas. Es directora de la ONG Resistiré, que desde hace muchos años trabaja en la prevención y convención del suicidio, por ahora de las asociaciones civiles que hace ese trabajo en el Uruguay. Hablemos de suicidio para salvar vidas, es su eje central, la única manera de prevenirlos derribando mitos, así que Yaraví, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días. ¿Escuchar? Buenos días, es un honor para mí estar en este lugar sagrado. Y pensaba en mi papelito con las cosas que iba a decir, pero resolví no traerlo porque esta mañana me sucedió algo muy importante, entonces voy a empezar por el final. A las 5 de la mañana suena el teléfono y yo pensé que era el despertador, era más o menos la hora de levantarme para prepararme para venir. Pero no era el despertador, era María que me llamaba. Otro nombre, pero vamos a llamarla María. María me dice, Yaraví, perdóname la hora que te estoy llamando, pero ya no puedo más. Hace un mes y medio que se suicidó mi hija y yo no puedo más vivir. Te voy a decir que también me voy a matar hoy. Se pueden imaginar, ¿no? Yo ya me estaba entrando por entrar al baño y prepararme para venir. Y María quería morir hoy, porque no podía vivir sin su hija. Su hija de 19 años se había suicidado el 1 de mayo. La única hija estaba sola y estaba en la peor fase del duelo, hace un mes y poco que murió la hija. Yo ya la conocía, yo ya la había tratado antes, individualmente, y estaban tratando de incluirla en los grupos de sobrevivientes que tenemos. Pero bueno, hoy ella me llamó y yo comprendí perfectamente que ella no quisiera vivir más, porque la muerte de su hija podría significar su propia muerte, porque la muerte por suicidio es la peor de todas las muertes. Y podemos decir, ¿cómo vamos a calificar una muerte de mejor, de peor, de más o menos, de regular? De muerte buena. A mí me encantaría morirme durmiendo, por ejemplo, y no enterarme de nada. Ojalá el universo me escuche. Pero la muerte por suicidio es de todas las muertes la peor. Puede morirse una persona con una enfermedad terminal y a veces está capaz que estamos pensando que mejor que termine de una vez. Puede morir una muerte, y de las muertes violentas, ya no hablemos de las muertes por enfermedad, que bueno, las aceptamos porque son muertes por enfermedad. Las muertes violentas, como por ejemplo un accidente, nadie lo previó, fue un accidente. Lo sufrimos, hacemos el duelo,
pero es una muerte por un accidente, es una muerte, un accidente externo, vino de afuera. Lo mismo que un homicidio, vino de afuera. Relación entre, bueno, la persona que asesinaron y el homicida es una cuestión policial, pero tampoco es una muerte tan tremenda como la muerte por suicidio, porque como se dijo recién, es la mayor violencia ejercida sobre uno mismo. Suicidio viene del latín suicidare, que quiere decir darse muerte a sí mismo. El suicidio ha existido siempre, como dice Pablo, siempre ha existido, existe y existirá. ¿Es así, Pablo? Entonces ya sabemos, yo aprendí muchísimo con Pablo, también en metáforas de él, cuando habla del partido de fútbol, ¿no es cierto, Pablo? De que al suicidio hay que impedir que la pelota entre al área chica, porque una vez que entra al área chica ya está hecho el penal, y los psiquiatras y los psicólogos son los que lo tienen que atajar, y a veces no se puede, entonces se perdió la persona. Pero está la cancha y allí están los laterales, y tuve que aprender, tuve que aprender muchos partidos de fútbol, preguntar a mi hijo, porque vos decías eso, me parecía bárbaro, muy gráfico, pero no lo sabía explicar. Para impedir que la pelota entre o sea, el suicida entre a la área chica, la tengo que atajar los psiquiatras, y los psiquiatras muchas veces no pueden. Bueno, yo tenía que tranquilizar a María para que no entrara al área chica en el día de hoy. Bueno, conversamos lo que se pudo y quedamos en manos esta tarde cuando vuelva a Maldonado. Y así es el trabajo de Resistiré. Resistiré, como ustedes saben, nació en el año 2016. Mi nieta murió por suicidio en marzo del 2016 y era una persona muy feliz con ella, escribiendo mis libros, viviendo en el lugar más lindo del mundo, que es Piriápolis, en la playa de San Francisco, a una cuadra del mar, en una casa que yo misma me había hecho de piedra, una cabaña hermosa, y dije, aquí voy a pasar el resto de mi vida, y de aquí voy a ser feliz, y aquí voy a ver a mis nietos. Y pasé 19 años muy feliz, pero sucedió el terremoto, sucedió el tsunami, y sucedió el suicidio de Sofía. Y de ahí para adelante yo morí, yo dejé de ser la que era. Yo me fui de Piriápolis, vendí mis propiedades, me fui a vivir a Maldonado. Al principio Resistiré iba a crecer en Piriápolis, iba a ser una asociación civil en Piriápolis. No tuve mucha ayuda. Mucha gente me venía a pedir ayuda, pero yo no podía. Inscribí la asociación civil en un registro. Hoy es una asociación civil al año con personería jurídica, por eso decimos que es la única asociación civil que solamente se dedica a la prevención del suicidio y a la posvención con personería jurídica. O sea que no le debemos nada a nadie ni dependemos de nadie, somos totalmente independientes. Me fui a Maldonado, me fui a Maldonado porque tampoco podía vivir más en Piriápolis, porque fue tan grande el tsunami, el terremoto, la destrucción que causó esa muerte, que todos nos fuimos del pueblo. La mamá se fue a otro pueblo con su esposo, con su otra pareja, su segundo matrimonio. Mi hijo se fue para Maldonado, yo me fui a Maldonado. Nadie quedó en el pueblo. Nadie pudo soportar ese suicidio y ese dolor. Y eso yo lo entiendo a toda esta gente que ahora nosotros podemos atender a través de Resistiré. Resistiré atiende personas individualmente en una policlínica de ACE, la Policlínica Vigía, que muy gentilmente nos ha prestado consultorios ahí para atender personalmente, para escuchar. No pertenecemos a salud pública, somos a una sociedad civil, solamente lo que podemos hacer es escuchar, empatizar, no juzgar
y no tener miedo de cuando van temblando o asustados porque tienen miedo de suicidarse, porque no aguantan lo que están viviendo. No tenemos miedo de preguntar, ¿estás pensando en suicidarte? Y si estás pensando, ¿cuántas veces lo has pensado? Muchas, pocas. Lo pensé ayer, lo llevo pensando hace años. ¿Y has pensado en cómo? ¿O dónde? ¿O cuándo? Y cuando todas esas respuestas van siendo afirmativas, entonces ya es hora de derivarlo a un servicio de salud, ¿verdad? Ya sea privado o ya sea público. Ahí pasa para otro canal. Generalmente, muchas veces después que están en tratamiento, vuelven y siguen con nosotros, conversando. Después hacemos grupos de sobrevivientes, de estas personas que han sentido que su vida se ha deshecho, que tienen otras vidas, como me sucedió a mí. Yo dejé de escribir, yo vendí mis casas en Piriápolis, yo no tengo más casa en Piriápolis, ni voy. Hace 6 años que no piso Piriápolis, por ejemplo. Y entiendo a la gente que me dice que su vida ha cambiado, entiendo a María que me dice que hoy se quería matar y yo le dije, aguantate María hasta que yo vuelva y seguimos conversando, por favor, no hagas nada. Porque realmente ser sobreviviente de suicidio es cambiar la vida, es morir y vivir de nuevo. El sobreviviente está estigmatizado, él mismo se estigmatiza, lo que es peor, porque la culpa es lo que hace la diferencia. La culpa de qué fue lo que hice mal, qué fue lo que no hice, qué debía hacer y no lo hice, cómo no me di cuenta. ¿Cómo no me di cuenta si el día anterior estaba feliz, había una fiesta, y esta mañana le abro la puerta del cuarto y estaba colgado, por ejemplo? O si ayer fue el partido de fútbol y ganó el cuadro de él, festejaban en las banderas y todo eso, y esta tarde me avisan de que se mató. Entonces, esas preguntas muchas veces son sin respuesta. Y ese no saber, esa no respuesta, ese no saber por qué, es lo que destruye al sobreviviente. Y él mismo se estigmatiza, porque él mismo se culpabiliza y porque él además siente que su entorno lo culpabiliza también. ¿Qué hizo este? ¿Qué no hizo este? Mirá a esta, y ahora se le murió el hijo, se le murió el marido, se le murió el hermano, la nieta. Y se culpabilizan también los demás alrededor. Yo he ido a hacer talleres, me gusta mucho hacer talleres, porque podemos interactuar con las personas. He ido a hacer talleres a centros de enseñanza que nos piden puntualmente, cuando alguien se suicida en el lugar, ya sea algún alumno o algún profesor, o algunos profesores que se han suicidado en los últimos años, ahora, hace poco, entonces nos piden que vayamos a hacer intervención. Lo ideal sería no ir cuando se suicida alguien, sino ir con frecuencia a dar talleres, a dar charlas, a dar orientaciones. Hay 1.000.000 de cosas que se puede hacer con los chiquilines y no nos permiten. Hay que pedir permisos especiales. Una vez, para hacer un taller en un liceo de Maldonado, la comisión departamental, ya no resistiré, la comisión departamental tuvo que pedir permiso en marzo a la NEP y el liceo lo recibió en octubre. Eso no puede ser, porque tenemos que estar en contacto mucho más cercano con los chiquilines, porque ellos sufren por lo que viene de afuera, no por lo que viene de adentro. Estos chiquilines que se suicidan el otro día un chiquilín de 14 años en San Carlos, es un tema de la familia. El primer lugar donde hay que trabajar es en la familia. Esa contención, esa falta de límites, ese miedo a que los chiquilines se frustren y le permiten todo,
esa incapacidad que tienen para defenderse cuando otros los humillan, cuando otros les hacen bullying, como se llama ahora, y se suicidan porque ya no aguantan. Entonces, hay mucho que aprender de ese contacto con los muchachos. Yo he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo con los alumnos. Una vez en un auto de Pan de Azúcar, a raíz del suicidio de un profesor, hablando con los chiquilines. Entonces, hablando de los factores de protección. Entonces, ¿cuál será el principal factor de protección? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el principal factor de protección? La familia, que lo contenga, los vínculos. Y me dicen los chiquilines, pero señora, la familia, por favor, factor de protección, si la familia nos está echando a la calle. Si yo, bueno, me empiezan a contar que se drogan, que esto, que lo otro, le pasa otra cosa, ellos llegaban a la conclusión que sus familias no les protegían para nada, que buscaban otros vínculos fuera de la familia, los otros vínculos que buscaban fuera de la familia y los amigos. Los amigos lo invitan con esta droga, con la otra, y se fueron a la calle y se perdieron. Y no es que se suiciden porque se hayan drogado, se suicidan porque les faltó contención, porque les faltó amor. Les faltó amor en la casa. Los padres se creen que darles todo, darles la computadora, la tablet, el celular, mandarlos a un colegio caro, con eso ya están dándole la cuota de amor que los chicos necesitan. Y ahí se equivocaron, y ahí los gurises se dan cuenta. Por eso me decían, la familia no es ningún factor de protección, al contrario, es un factor de riesgo, decían. Y yo me quedé pensando, ¿y cuánto tengo que aprender todavía yo de esto? ¿Cuánto tengo que aprender los chiquillos? Pasé 35 años de maestra, aprendí muchísimo con mis alumnos. Aprendí más con mis alumnos que con todos mis años de estudio. Y ahora estoy nuevamente aprendiendo con estos chiquilines y con las personas con las que puedo hablar. Resistiré a hacer talleres por todos lados, en los barrios más marginales de Maldonado. Hemos estado en San Antonio 5, hemos estado en todos lados donde nos piden más. Hasta en clubes políticos hemos dado talleres. Porque lo importante es hablar con la gente común. No me interesa hacer un taller para personal de la salud, no me interesa hacer un taller para periodistas. Para periodistas me interesa más. Realmente, sí. He hecho talleres para periodistas. Y me dan mucho contra los periodistas. No sé por qué, pero me dan mucho contra. Hablar con la gente común, con la gente del barrio. Allá en Maldonado Nuevo hicimos en un club político un taller que se llenó de gente hasta la vereda, de gente adulta. Y fue emocionante, para mí fue impresionante. Después fuimos a Piriápolis, la única vez que fui a Piriápolis, en 6 años, a hacer un taller también para público en general. Y esa es la función de Resistiré. Ahora estamos nucleando a los sobrevivientes y estamos fortaleciendo a los sobrevivientes y tratándoles de ayudar a hacer ese dichoso duelo de los 5 pasos, que a veces no son 5 pasos, los pasos son eternos, porque vamos y venimos por esas 5 etapas de ese duelo. Y en eso consiste el trabajo de Resistiré. Pero Resistiré no tiene solvencia, no tiene respaldo. Al principio tuvimos ayuda de la Intendencia de Maldonado, nos dieron profesionales, nos dieron 2 psicólogos, un asistente social, una operadora terapéutica. Teníamos una posibilidad extraordinaria, pero al poco tiempo nos fueron retirando a todos, nos fuimos retirando a todos y quedó Yaraví sola, otra vez, Yaraví sola. Resiste, resistirás. Sigas adelante, ya me voy. Yo sabía. Yo no resisto. Yo sabía. Hasta Cristina la resistió. Y resistió. Por ahí apareció el doctor Schumann, de ACE, de Maldonado, de la Policlínica Vigía, y me dice, Yaraví, acá tenés lugar, todo lo que quieras para atender a tu gente, para hacer tus grupos. Y ahí embalé de nuevo.
Y la única que se quedó conmigo fue la terapeuta en adicciones, y ella y yo trabajamos, y después viene otra amiga, y me ayuda en esto, y acá tengo a Graciela, que es una amiga que me respalda, que ella tiene una ONG también, la Quinta Social, en Maldonado, en Barrio San Antonio, y también me ayuda, y no tengo un auto donde ir, tengo que hacer un taller en Pan de Azúcar, mi camioneta no llega hasta Pan de Azúcar, está instalada, y alguien me dice, bueno, te llevo, vamos. Y esta es la vida de resistir. Entonces, pero necesitamos que nos pongan ese presupuesto que están hablando. Las asociaciones civiles luchamos en un mar muy oscuro, con olas muy gigantes y con un velerito muy pequeño. Necesitamos respaldo económico. Y necesitamos, tanto Resistiré como otras que hay, estoy segura que tampoco tienen, ni siquiera para pagar su nombre, a veces. Necesitamos que nos integren en ese presupuesto, que haya un presupuesto para Resistiré y para todas las asociaciones civiles que están trabajando en la prevención del suicidio, porque nosotros hablamos directamente con las personas, porque yo atiendo el teléfono a las 5 de la mañana. Si la mujer me dice que se quiere matar porque no aguanta más el dolor de la pérdida de su hijo, yo la entiendo. Entonces, ya no los abuelo más. Y acá están todos de la Muchas gracias. He logrado seguir después de Yarabí, pero en primer lugar, buenos días para todos. Agradecerle la invitación por poder participar hoy y representar al Ministerio de Salud Pública, donde venimos con una actitud de escucha más que de hablar. Venimos a escuchar más de lo que venimos a decir, por varios motivos. El primero es porque estamos rodeados de expertos, donde testimonios como el de Yarabí, lo que hablaba Pablo, Sandra, Gabriela, nos hacen primero reflexionar, aprender y subrayar todo lo que se manifestó. Eso desde primera instancia. Compartimos y apoyamos todo lo que acá se manifestó, porque cuando a nosotros nos toca manifestarnos sobre el tema del suicidio, lo hacemos bajo dos conceptos: el del respeto y el de la responsabilidad. El del respeto al que está pasando por un mal momento, como todos lo podemos pasar. El respeto a los familiares y a los seres queridos, a los sobrevivientes, como Yarabí, como tantos otros, el respeto por la situación vivida. Y la responsabilidad que nos toca de estar en el Ministerio de Salud Pública y de tomar las decisiones y llevarlas adelante. Como bien decían y lo establecía la OMS, el suicidio es un problema de salud pública. Y también, como decía Gabriela, no necesariamente tenemos que cargar las cuentas o dirigir al Ministerio de Salud Pública. Un problema de salud pública en el sentido de la salud colectiva, de la salud de todos. No nos quitamos responsabilidad. En esto del fútbol, Ministerio de Salud Pública, tenemos la cinta de capitán, y así tiene que ser. Pero también que esto nos afecta a todos y el abordaje tiene que ser de todos. Y por eso que hoy estemos en la casa de todos, abordando un problema de todos, conversando entre todos, hace también la diferencia. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la sociedad civil, la academia. Y creo que esto hace a lo que tenemos que caminar y a lo que hay que ir, a lo que nos distingue también a los uruguayos, la posibilidad de sentarnos todos, poner un tema urgente, un tema preocupante y tener múltiples miradas, que nos interpelen, que en definitiva es lo que estamos haciendo hoy. En el mundo, la OMS establece que 800.000 personas pierden la vida por suicidio, que como se decía es prevenible, y hablar de prevención a los sobrevivientes es hasta muy arriesgado. En Uruguay la tasa es de 23,08, la última, la del 2022. En esta tendencia de los últimos 30 años de aumento,
Esta es una situación que en nuestro país viene en aumento de los últimos 30 años. Hay un estudio académico que evalúa los 130 años, los últimos 130 años en Uruguay, y cómo esta situación, esta problemática del suicidio ha tenido un impacto a lo largo de la vida histórica del país. Estudiar las causas y cambiar el paradigma, hablar del tema. Hoy tener este tipo de actividades, todos los conversatorios, todo lo que se ha establecido a lo largo de los años anteriores. No es nuevo, por suerte hace varios años que estamos hablando del tema y que se habla del tema de salud mental, el tema del suicidio y que se pone arriba de la mesa. En la rendición de cuentas es cierto, y el presidente así lo determinó, que va a haber un impulso y va a haber una centralidad en salud mental y también en prevención del suicidio. Ya de público que se van a determinar 20 millones de dólares para la atención de salud mental y adicciones. Así que en unos pocos días va a estar la presentación, por lo cual no podemos explayarnos mucho más porque estamos en elaboración de los puntos finales, pero que se va a dar a conocer. El lema de la OMS es crear esperanza a través de la acción. Esperanza y acción. Creo que van de la mano. Por eso, como decía Cristina, hoy vinimos con una serie de acciones que yo creo que estamos lejos de poder decir que estamos mal. Yo creo que estamos en una situación muy compleja, pero también sería una falta de respeto a personas como Yarabí, que dan su trabajo, y a personas a lo largo y ancho del país, del sistema de salud y fuera del sistema de salud, que hace muchos años que vienen trabajando en prevención. Estamos mal, sí, pero creo que lo que no podemos medir es las personas que se salvan. Medimos las personas que pierden la vida y nos duelen. No medimos las personas que se salvan a través de acciones como la de Yarabí, como la de tantos otros desconocidos en asociaciones civiles, en organizaciones, profesionales de la salud, en policlínicas, en hospitales, a lo largo y ancho del país. Sí tenemos que esforzarnos más, remangarnos más, tomar más determinaciones, tomar más acciones. Estamos poniendo el tema en el centro. Cuando trabajamos este tema después de la pandemia, porque también tenemos que tener en consideración que el mundo pasó una pandemia y también determinado por la OMS hubo un aumento de un 30% de consultas de salud mental en América por la situación dramática que nos tocó vivir. Cuando pasamos esa situación, desde el Ministerio de Salud Pública establecimos el tener la información. Yo soy muy obsesivo con tener datos, con tener o intentar determinar causas. No tengo la formación médica ni la formación sociológica, pero la formación de tratar de determinar con información precisa, intentar determinar algunas causas. Y lo que hicimos fue, con la base de datos que ya estaban en todo el Estado, intentar determinar causas. Y fue que determinamos que en el Ministerio se estableciera un grupo para comprender y para cruzar información. Y efectivamente comprobamos que es totalmente multicausal y transversal. Cruzamos bases porque había quizás un pensamiento que personas que estaban en seguro de desempleo podrían ser propicios a quitarse la vida. No nos dio por ahí. Cruzamos base con el sistema educativo y nos dio lo mismo, nos fijó lo mismo que nos da en la escala o las tasas de suicidio. No es por no estar en el sistema educativo o por estar. Cruzamos base con ministerios de vivienda por cuestiones de querer acceder o no tener vivienda en ese momento, están inscritos, no nos dio ningún indicio. Cruzamos base con un prejuicio que teníamos, personas que estaban con enfermedades terminales, personas que eran beneficiarios del Fondo Nacional de Recursos, de medicamentos oncológicos sobre todo. No tuvimos indicios por ahí. 2 personas en el 2021 habían perdido la vida por suicidio que eran beneficiarios del Fondo Nacional de Recursos. Cruzamos también con personas que mediante juicio de amparo habían accedido a un medicamento oncológico, también por estar en fases terminales de la vida. Y no nos dio ningún indicio por ahí, ninguna persona en el 2021 se suicidó que haya hecho un juicio de amparo. Así que en la información quisimos dar un paso más
y fuimos a lo que ya todos conocen, que es la información en tiempo real. Hasta no hace mucho, en julio, conocíamos las tasas y conocíamos los índices de suicidio del año anterior. Imagínense, para tomar decisiones y para abordar este tema que todos abordamos, ¿sí? En julio de este año recién pudiéramos conocer lo que pasó en el 2022. Por eso ya conocemos la cifra del 2022 desde hace un tiempo. Conocer la cifra nos hace o nos marca de por dónde tenemos que caminar o para dónde ir. Establecimos capacitaciones durante todo el año pasado a través del Banco Mundial al primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque en el sistema de salud es cierto que somos continentes y la persona que llega es porque necesita una atención. No todos llegan a la atención del sistema de salud. Hay diversas causas que las personas se quitan la vida sin pasar por el sistema de salud, pero el que llega necesita la atención, y ahí fortalecimos el primer nivel de atención, que en Uruguay se ha venido desarrollando desde hace decenas de años y es algo que tenemos completamente como distintivo, lo que son las puertas de entrada en las policlínicas, en las emergencias móviles, en los distintos redes territoriales del sistema de salud. Trabajamos intersectorialmente. Es cierto que hay que trabajar más porque, de nuevo, el Ministerio tiene la tarea de capitanear, pero es esto un esfuerzo que debe ser interinstitucional. Con el MIDES trabajamos en lo que es la campaña de silencio y tabú, con el INCU especialmente, en más de 450 talleres y capacitaciones para jóvenes. Con ACE, ni que hablar, que es parte del sistema de salud. Con la NET tenemos dificultades y acá no estamos diciendo que no tengamos puntos para mejorar, y por eso hoy estamos acá, y por eso también son las cifras que están. Tenemos que mejorar, estamos esforzados a mejorar y en eso estamos comprometidos. Realizamos algo que nos sirvió de mucho, que es la convocatoria a los grupos de expertos. Pablo, Yaraví, Sandra participaron en abrir la puerta del Ministerio de Salud Pública y convocar a los expertos a que nos dieran su visión, y de allí salió la mejora del FRO, esta que les decía, el formulario de registro, y otras tantas acciones que vamos a ver plasmadas en poquito tiempo. Los grupos departamentales, porque es impensado que desde el Ministerio de Salud Pública, desde el escritorio, podamos determinar una estrategia que sea igual de aplicable en San Ramón que en Tranqueras, que en Artigas o Colonia. Entonces creamos grupos departamentales, que sean los locales los encargados de llevar adelante la estrategia, integrados por entes estatales, por las intendencias y por la sociedad civil. Porque, como dijimos, esto es esfuerzo de todos. Y se hicieron más de 90 acciones durante el año pasado. Acá está el doctor Horacio Viñón, el director de Montevideo, que es el encargado y el que preside la Comisión Departamental de Montevideo, en conjunto con las intendencias y con otros organismos. En definitiva, en adolescentes, el programa Familias Fuertes que lleva adelante el Ministerio, lo que decía Yaraví, fortalecer los vínculos familiares en cualquiera de sus concepciones. Familia como un adulto responsable y en cualquiera de las concepciones de familia. La valoración de riesgo suicida, de toda la capacitación que se hace al trabajo. Desde hace la guía de convención, algo que destacamos mucho hoy, en la mañana de hoy, trabajar con los sobrevivientes, trabajar con aquellos que pierden un ser querido, y allí está el mayor duelo y el mayor trabajo para realizar. Hay algo que todos tenemos que tener marcado a fuego, la línea de prevención de suicidio, el 0800-0767. Todos conocemos el 911 ante una emergencia. Ahora, ante una emergencia de salud mental, tenemos que conocer y tenemos que trabajar más en dar a conocer el 0800-0767, una línea atendida por profesionales las 24 horas del día. Así que esa es nuestra tarea también desde el Ministerio. Campañas de bien público el año pasado, nuevamente para tener un alcance nacional en un tema de relevancia, una campaña para todo el país, en todos los medios, donde justamente esto tiene que ser algo de bien público. Pero, en definitiva, de nuevo, en pocos días ya va a estar la rendición presentada públicamente, que allí se van a determinar los lineamientos. A los grupos de la sociedad civil, a Yaraví, es necesario mayor presupuesto.
le paso un pique en el capítulo de subsidios y subvenciones que los legisladores tienen para determinar. Los viernes reciben delegaciones, nos tocó también recibir, así que ya va a estar agendada para ser recibida por los legisladores para ingresar al capítulo de subsidios y subvenciones y poder contar con apoyo económico. En definitiva, en el país pudimos con problemas también de salud pública y que vienen por suerte mejorando, como es el embarazo adolescente, como es la mortalidad infantil. Así que tenemos que entre todos continuar remangándonos, continuar trabajando para poder continuar salvando vidas. Muchas gracias. Claro, organizaciones, la sociedad civil, pero indiscutiblemente que con lo que estamos haciendo no es suficiente, no es quizás el diseño adecuado, y tenemos que tener otro coraje para implementar políticas públicas con un abordaje que tenga la mirada territorial, provincial, de muchas dimensiones, y concretando recursos y diseños. Para finalizar, y les voy a pedir disculpas a participantes que quieren hacer observaciones y preguntas, vamos a tener que terminar a las 13, porque nos acaban de decir particularmente que a las 13 horas Familiares va a estar convocando a una conferencia de prensa, dando noticias a la ciudadanía sobre las características y posible identidad todavía no analizada de los restos que aparecieron en el batallón 14 de septiembre. Tomamos la decisión que culmina en la mesa el senador Alejandro Sánchez, que con él y su equipo organizaron el evento. El Pacha, como senador de la República, integrante de las comisiones de Hacienda, Industria, Ganadería y Defensa, y es autor de un proyecto de ley vinculado a la prevención del suicidio y de la conducta suicida, declárese de interés nacional. Así que el senador Alejandro Pacha Sánchez, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes, buenos días, todavía no, vamos llegando a la 1, pero todavía no almorzamos ninguno, así que todavía son buenos días. La verdad que este es un tema extremadamente complejo. Los uruguayos y las uruguayas venimos fracasando en él hace varias décadas. Y creo que parte de lo que escuchamos hoy, de reflexiones de quienes han trabajado en esta temática, quienes han pensado, investigado, vivido, sufrido, compartido y se ocupan y hacen, en definitiva, mucho por estos temas, nos tiene que llevar a darnos cuenta de que solos los hemos dejado. Porque en realidad es un problema de la sociedad, y muchas veces cuando colocamos los problemas de la sociedad, yo tengo la sensación que es una manera de un atajo para decir que ninguno de nosotros tiene la culpa. Porque como la culpa se distribuye en esa idea de que es un problema social, es una forma de quedarnos más tranquilos de que la culpa no está en nosotros. Y claro que lo está. Está en el Estado, en las políticas públicas, en quienes tomamos decisiones, en quienes levantamos la mano en el Parlamento de la República para aprobar presupuestos, para aprobar políticas, para establecer leyes, para establecer lineamientos, en quienes convivimos en nuestras comunidades, muchas veces sin mirar al otro o a la otra que está sufriendo, sin dialogar, sin acercarse a conversar, sin tener empatía con lo que está sucediendo con el que tengo al lado. Tiene que ver también con que muchas veces pensamos de que frente a temas difíciles aparecerá algo, alguien, una institución, un presupuesto, en el Parlamento una ley, cada uno quiere tener su ley, que nos va a salvar, que va a resolver todos los problemas que tenemos. Y la verdad que no es así. La verdad que si venimos de cosechar un rotundo fracaso, lo primero que tenemos que asumir es que necesitamos que este tema deje de estar invisible.
que se empiecen a romper los silencios alrededor de eso, que podamos construir políticas públicas y comunitarias donde cada uno de nosotros y de nosotras tiene un rol importante a jugar. ¿Cómo poder resolver un tema solo pidiéndole a los efectores de salud pública que actúen? Claro que tienen que actuar, claro que tienen que haber recursos humanos, claro que tienen que mejorar la atención, pero este es un problema donde tienen que estar involucrados los sindicatos, donde tienen que estar involucrados los gremios empresariales, las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, las comunidades educativas, las comisiones barriales, como aquí hay algunas, como por ejemplo los que trabajan en el municipio y sé que hay muchas más. Es decir, cómo logramos encarar esta problemática que tiene un componente central en los sentimientos. Y muchas veces en esta casa, además, donde se hacen muchos discursos, porque acá se viene a parlamentar, hablamos poco de sentimientos, hablamos poco de amor. Muchas veces también tendemos a construir la idea de que las políticas que vamos a construir con nuestro esfuerzo, con nuestras decisiones, van a construir mucha felicidad, como si la vida fuera solo felicidad. Y transcurrir por la vida es un tema mucho más complejo. Vivir involucra distintos sentimientos y momentos, el de la felicidad y el de la tristeza, el de los éxitos y el del fracaso. Y hoy vivimos una sociedad muchas veces que está enferma de éxito, y un éxito que casi nunca llega, porque es una idea ilusoria de que todos vamos a ser exitosos. Hoy vivimos una sociedad que nos exige comportarnos con determinados cánones. Es una especie de sociedad selfie, en donde siempre tenemos que estar contentos, felices, alegres y rodeados de gente que nos quiere. Y mantener ese estándar muchas veces para los jóvenes y las jóvenes, los adolescentes, es un esfuerzo titánico y difícil, porque la realidad no es una selfie. Las marcas y los cánones que nos establecen las redes sociales, no porque el fenómeno de las redes ha impactado fuertemente, pero de antes también, esos cánones es muy difícil de alcanzar. Y donde muchas veces seguimos dejando sola a nuestra gente, a nuestros gurises, a nuestros viejos. No por casualidad, quienes deciden eliminarse tienen un alto componente en términos etarios de ser los más veteranos, porque muchas veces están rodeados de soledad, y en una sociedad de la comida rápida parece ser que sentimos de que lo que no tiene un valor de uso se tira. Y muchas veces nuestros viejos sienten que no tienen un lugar para reunirse, para compartir. Lo vimos en la pandemia, cuánta gente veterana, por miedo, no sabía si podía salir a ser mandados. No sabía cómo salir de sus casas. ¿Por qué coloco esto? Porque creo que el esfuerzo que tenemos como sociedad es demasiado grande. Los recursos que se puedan colocar en la próxima revisión de cuentas no van a alcanzar nunca. No es un problema de los gobiernos o de los partidos que están en el gobierno, no van a alcanzar. Tenemos que romper ciertos enfoques muchas veces que nos llevan a una lógica en la cual, por supuesto que es necesario invertir más y hay que buscar recursos tanto para el financiamiento de las organizaciones sociales como para las políticas públicas de que desplegamos. Pero lo primero que tenemos que romper es yo diría, las parcelas en el Estado, las chacras de las distintas oficinas, las chacras profesionales, las chacras entre las organizaciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Si no rompemos, si no tendemos puentes, si no logramos generar que esa multidisciplinariedad y intersectorialidad en realidad empiece a funcionar en serio, porque no va a haber un ministerio rector o una persona o una institución que es la que va a regir en eso y es la única que tiene que llevar o cinchar la mochila, o un grupo o un espacio, difícilmente podamos avanzar en términos reales. Porque yo quizás puedo pecar de pragmatismo, pero siento que del
de lo poco con lo que he conversado con muchos de ustedes que están aquí, con otras y otros que trabajan en estos temas, es que lo que falta es hacer. Ojo, yo no me pongo afuera de este problema, yo presenté un proyecto de ley. Pero lo que buscamos con ese proyecto de ley, en definitiva, es una mínima contribución, es a empezar a generar algunas cuestiones que no solo se resuelven con la institucionalidad, pero muchas veces también. Entonces nosotros decimos que existe una Junta Nacional de Prevención del Suicidio, de la conducta suicida, y que esté en la órbita de la Presidencia de la República, para darle jerarquía al tema, para darle la posibilidad de que sea una cuerdita que atraviesa los distintos ministerios, donde cada ministro, cada ministra o cada autoridad tiene que pasar por allí y saber que tiene que, en su política sectorial, tiene que aportar recursos, políticas, recursos humanos y acciones encaminadas a esto. Para concentrar los recursos, porque muchas veces los escasos recursos que tenemos se malgastan porque se gastan con esfuerzos distintos en las distintas instituciones. ¿Esto va a resolver el problema? Capaz que no. Es una humilde contribución, simplemente a sentir de que uno de los grandes problemas que tenemos es las distintas oficinas, espacios e instituciones que trabajan en esto y las dificultades para coordinar. Y también es cierto que esas coordinaciones tienen que estar, como se decía aquí, en los territorios, porque no es lo mismo ejecutar una política en el interior del país, ni que hablar, si ahí no hay recursos humanos suficientes, no los hay en la capital, no los hay en los grandes sectores de salud, menos van a ver en las localidades más lejanas. Pero siento que acá hay que tratar de bajar las banderas de las disputas y levantar las banderas de los puentes y de los compromisos y de las obligaciones que todos y todas tenemos para encarar una problemática que nos está afectando de cerca, mucho y durante mucho tiempo. La idea de poder hacer esta actividad en el Palacio Legislativo tenía que ver con eso. Tenía que ver con cómo logramos, en lo que ha dicho aquí, la casa de todos, buscar un compromiso colectivo, poder hablar de este tema. Yo soy padre de 2 hijas adolescentes. No como senador hablo aquí, hablo como alguien que está sintiendo la necesidad de que nos faltan herramientas para acompañar a nuestro juicio y a sus amigos y a sus entornos. Y que por tanto no es un tema en el cual tenemos que dejar de mirar para el costado diciendo que alguien lo va a resolver. Y lo último que quiero decir con esto es, tampoco habrá probablemente la solución maravillosa, será ensayo y error. Tenemos que aprender también. Y para eso tenemos que poder medir lo que hacemos, el impacto de las políticas que llevamos adelante. Para eso también tenemos que ver cuáles son las buenas experiencias que tenemos en el país y a nivel internacional. Y tener la capacidad, la seriedad, muy bien decía José Luis, la responsabilidad de asumir que cuando medimos nuestros errores en términos de política pública no sea una cobranza para el gobierno de turno. Porque qué triste sería la política, o qué triste es la política, si lo único que me dedico es saber cómo me va en la feria electoral dentro de 5 años cuando veo sistemáticamente que venimos fracasando, no importa quién esté en el gobierno, por más de una década donde las tasas de crecimiento del suicidio cada vez crecen. Y crecen, no las logramos detener. Entonces me parece que la invitación es a comprometernos, yo casi como un atrevido, porque decir yo que la invitación es a comprometernos como gente que está trabajando hace años en esto. Pero no hay gente tampoco. Donde yo trabajo en salud mental, no hay. No hay, no, claro. Por eso utilizamos mucho más. Pero lo que digo es cómo generamos las condiciones para que este tema deje de estar abajo del radar. Pasa a ser un tema de prioridad central en todas las instituciones, en el Parlamento, en las juntas departamentales, en las intendencias. Y generar las condiciones para poder avanzar decididamente en una estrategia que se pueda llevar adelante con acciones concretas que nos permitan revertir esta situación. Creo que en ese sentido el compromiso tiene que ser colectivo, es y será colectivo, y la forma de resolver este problema también será colectiva y comunitaria. De lo contrario, seguiremos fracasando y creo que llegó un momento de darnos cuenta de una vez por todas que es necesario cambiar una política y una estrategia
experiencia y poder sumar los mayores esfuerzos de todos y todas para contribuir a resolver este problema. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Este tema de forma desde el conocimiento, desde cada territorio, de saber que cuando uno trabaja en la prevención, en la intervención y en la convención, no todo tiene que ver con la salud mental. La prevención de esto nos han enseñado los que saben, lo pueden hacer los docentes, técnicos, de todas las disciplinas, el sector de educación, escuchar a los jóvenes, no darles sermones, desestigmatizar este tema, acompañar a las familias, y que esto es cultural, esto es un tema a veces de verdad para nuestra sociedad, que nos alarmamos cuando se dan las cifras, cuando se estigmatiza, y no como cuando yo le sacaba apuntes a cada uno de los panelistas, ¿no? Creo que cuando Gabriela comienza haciendo el reconto de lo que es las leyes, el marco jurídico, los decretos, todo lo que tenemos y cómo nos falta, como también decía la profesora Sandra Romano, la materialidad de verdad de todos esos decretos, planes, leyes que hoy tenemos y que tenemos que capaz de tener un abordaje diferente en una situación que nos debe interpelar. Cuando escuchamos también, y siempre les recomiendo de verdad este libro, ¿no? Este libro, en mi rol en mis 2 años como subsecretaria y acompañando en los ámbitos institucionales y sabiendo lo que no funciona y con mucha autocrítica lo hago, por eso esta mesa os refleja que hay que tomarlo diferente. Este libro, que de verdad que fueron fondos de la Universidad de la República, de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y que recoge este grupo, porque este equipo de trabajo que lo conozco hace años, y hoy acá hay representantes, aborda este tema desde la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades, Información, Ciencias de la Educación, la Facultad de Medicina como un actor más, y fue un actor muy importante, Gabriela, déjame reconocer, la Dirección de Salud Mental y Población Vulnerable de ACE, en recoger mucha evidencia y de cómo hacer. Pero nos falta mucho. Este es un tema de que hay que ponerlo en la agenda pública, los que tenemos responsabilidades, tomar decisiones y tener un diseño diferente en cada uno de los temas y las miradas que tiene. Así que creo que poner en esta mesa, que refleja las diferentes expresiones políticas de la ciudadanía como un tema de altísima prioridad, como decía el senador Alejandro Sánchez, nos interpela a tomar decisiones, a saber que no va a ser fácil, pero si uno no lo pone, no lo prioriza, con humildad y generosidad, no escuchamos actores sociales que trabajan en los territorios y son agentes claves, pero también precisan herramientas y presupuesto y diseño de quienes tienen las responsabilidades constitucionales para trabajar. Así que agradecerles a todos, tenemos que levantar la jornada, pero esto es el inicio que este Parlamento se compromete a seguir escuchándolos, a tomar decisiones y seguir trabajando en un tema de la punta del iceberg de una sociedad que es hipócrita, que es individualista, que estigmatiza, que como bien decía Charaví, cuando uno habla de las muertes violentas, un accidente de tránsito lo resuelve, el duelo, en un homicidio, es doloroso, pero que cuando tiene que ver al fallecimiento, a la muerte, al suicidio, cuesta mucho más y hay que de verdad acompañar a esas familias. La culpa, los mitos y los estigmas que hay en esto, de verdad tenemos mucho para aprender y tomar decisiones. Así que muchas gracias y acá muchos parlamentarios escuchando.